hablando de locos, Sí. el presidente Javier Milei, no Caramba. lo relacionemos, No. pero me vino a la cabeza, tuvo una presencia internacional importante en Israel, que nosotros comentamos la semana pasada, y en un momento previo, digamos, a la escalada de conflicto bélico que se dio en estos días, pero es interesante porque estamos haciendo todo el seguimiento de lo que ocurre allí en Medio Oriente y lo ponemos, si esto fuera un diario, en las secciones internacionales, ¿no? Sí. Pero creo que habría que buscar alguna página intermedia donde se vincule lo que pasa en Medio Oriente con lo que está pasando en la Argentina y en particular la relación Israel-Argentina durante el gobierno de Milei. Así que ese va a ser el tema que le propusimos a la gente de la Federation tratar hoy, y ellos con mucho entusiasmo nos hicieron aportes de información muy interesantes. ¿No? Sí. Es como una sociedad de esas que unos aportan capital y otros trabajo. Bueno, la Federation aporta información y nosotros aportamos la difusión de esa información. Bueno, ¿qué dice la información, digamos, que se ve en la superficie? Bueno, que hay una serie de acuerdos entre la Argentina. De hecho, a las 12 del mediodía, es decir, hace unas poquitas horas, nos confirmaban desde la producción del programa que la Argentina finalmente terminó de reglamentar un acuerdo que venía ya desde fines del año pasado, que permite que el gobierno nacional entregue subsidios y asignaciones a ciudadanos israelíes en el país, ¿no? Sí. Esto es bilateral, es decir, que los argentinos que estén allá con nacionalidad argentina pero estén en Israel también las recibirían, lo cual es una buena noticia para el exterior. Pero bueno, se enmarcan una serie de guiños y de medidas concretas, en este caso como estas asignaciones, hacia un país, no digo en desmedro de otros, por ahí es el comienzo de un camino. A mí me cuesta verlo así, me cuesta verlo así. Más cuando es un país que nunca votó a favor de la Argentina en el reclamo de Malvinas. Por ejemplo, uno se pregunta por qué entonces hacemos ese tipo de acuerdos cuando hay otros países que sí se manifestaron a favor de Argentina y no tienen, los ciudadanos de esos países que viven acá, no tienen esos beneficios. No, y son estigmatizados como Perú por ahí, ¿no? Por supuesto, claro. Que fue tan clave su ayuda, su apoyo. Que estaba con una posición clara y sin embargo, hoy no gozan de ese beneficio todos los ciudadanos peruanos, aparte de una comunidad grande, no es que hay 3 peruanos en Argentina. Así que son temas que nos llevan a pensar, o por lo menos tratamos de juntarlos o de unirlos con lo que está pasando con esta relación tan particular. Y no deja de preocuparnos, no la relación en sí, porque es una relación bilateral que tendría que tener Argentina con muchos países, pues está bueno, ¿no? Implica comercio y un montón de cosas, sino también porque en este particular contexto de guerra, de una guerra tan importante como es entre Irán e Israel, nosotros sufrimos a veces coletazos, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, de estas situaciones internacionales, cuando, hay, por ejemplo, nos ocurrió a nosotros con 2 estallidos, ¿no?, importantes, la embajada de Israel en Argentina y la AMIA, que muchos relacionan con lo que tiene que ver con los conflictos internacionales o con algunos acuerdos que en su momento el gobierno nacional también tuvo con algunos de los protagonistas de estos conflictos. Entonces, uno no puede evitar pensar hasta dónde esta relación de aliados con Israel tan clara, donde vemos al presidente directamente agarrar la bandera de Israel y flamearla, un banderón gigante, como no vimos hacerlo con la propia bandera argentina, ¿no? Yo no lo vi, no recuerdo una imagen de Milei con una bandera gigante argentina revoleando en el aire. Nos llevan a pensar si esto no tendrá algún tipo de represalia, para qué nos estamos metiendo en este tema, ¿no? Milei ha sido, aparte, muy claro también con tomar postura por uno de los 2 bandos en guerra. En fin, estas son declaraciones que no son gratis, o por lo menos uno puede suponer que no son gratis, ¿no? Existen hoy, las guerras no tienen fronteras, sabemos que hay células dormidas que las despiertan y hacen un desastre en distintos países, ¿no? Le pasa a Estados Unidos, imagínate lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, una alerta rojo que prendemos casi innecesariamente. No, más allá también, porque Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, tiene una orden de captura internacional por la Corte Penal Internacional de La Haya. Está bien, es un organismo casi simbólico que no tiene poder de policía, pero los países que suscribieron a ese acuerdo
si Netanyahu visitase esos países debería ser extraditado, ¿no? Inmediatamente para ser enjuiciado. Ahora, ¿qué se diría, no, si Maduro, por ejemplo, tuviese un pedido de captura internacional de La Haya, o Lula, o otro tipo de presidente de otros países que son estigmatizados como los malos? Sí. ¿Qué sucedería, no? ¿Qué se diría de un encuentro bilateral con esos presidentes? Bueno, en este caso no sucede, sino que se prohija, se celebra en un punto, con las consecuencias que vos decís, Pablo, también, y perdiendo de vista que, bueno, que la acusación es por genocidio en Gaza, ¿no? Sí. De territorio palestino. Y bueno, es un tema explosivo hablar de esto porque suele tener consecuencias, pero bueno, vamos a hablar. Porque en los 80 había, ¿no?, una banda de rock nacional que se llamaba Masacre Palestina. Masacre Palestina, sí. Bueno, era porque las masacres palestinas no son algo nuevo, sino que empezaron en abril de 1948 en Dir Yassin, un poblado dentro de Jerusalén, donde nacionalistas israelíes, las milicias se llamaban Irgun y Ley, creo, eran así como paramilitares que entraron y masacraron a todos los palestinos que estaban allí, incluyendo mujeres, niños, todos. No quedó prácticamente nada. Hubo quejas de la ONU. Bueno, fue como esto fue un año antes de que se crease el Estado de Israel. Que el lema de los creadores, impulsores del Estado de Israel, el sionismo, es un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo. Bueno, la realidad es que en esa tierra, que era el protectorado británico de Palestina, había gente. Estaban había palestinos, los judíos también habían, pero eran una proporción mínima. 10-15% de la población. Pero con la llamada con esta iniciativa empezó a repoblarse. ¿Qué pasó? Bueno, la gente de ahí empezó a verse, porque con hostilidad empezó a verse desplazada hasta que se larga la Nakba. La Nakba, que es bueno, justamente el movimiento de desplazamiento masivo de palestinos para liberar la tierra. Para limpiar la zona. Claro, sí. Para limpiar la zona y favorecer la erradicación de el moderno Estado de Israel, de los nuevos pobladores. Bueno, esto siguió, se dieron muchas masacres por el estilo. El conde Bernadotte, que fue un héroe sueco de la Segunda Guerra Mundial, en un momento fue a tratar de mediar para que bajara la intensidad de este conflicto, que lo había mandado la ONU, y lo termina masacrando justamente uno de estos comandos israelíes. Paramilitar, claro. Lo termina matando. Suecia planteó una protesta, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó en la nada. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Irán, ¿no?, que hoy es visto como una suerte de monstruo anticivilizatorio? Bueno, y Irán, no sé si me estoy extendiendo, vos decime, pero Irán de 1900... En algún momento se va a terminar. Irán de 1905 a 1953 tenía una democracia parlamentaria muy, muy avanzada. Sí. Las mujeres en 1936, pese a ser un país musulmán, dejaron de usar, abolieron el uso del velo, tenían lugares, cargos políticos, incluso hoy el Parlamento israelí tiene una representación judía. Iraní. Claro, judía iraní, obvio. Sí. No, el Parlamento iraní. El Parlamento iraní, claro, tiene una representación de la minoría judía en bancas. Las mujeres podían, ejercer cargos públicos, ir a la universidad. Era una democracia bastante moderna. Tenían derechos, recuperaron derechos. Claro, recuperaron derechos. ¿Qué pasó? Mohamed Moqsadeh, en 1951, electo primer ministro, era una monarquía parlamentaria, ¿no? Estaba el Shah, decide nacionalizar el petróleo. Gran error. Claro. Error. Ahí llama la atención de las potencias occidentales. Claro, la British Iranian Petroleum, el Imperio Británico, dice, bueno, no, esto no nos conviene,
Tiempo después, hace no mucho, la CIA y el MI6, que es el servicio secreto inglés, admitieron que cometieron el golpe. Como después lo admitieron que cometieron el golpe en 1973 en Chile, como cometieron el Plan Cóndor en toda la región argentina. Lo paradójico es que esos países sigan siendo señalados como estándar de democracia, de derechos, de respeto a las instituciones. Cualquiera se puede equivocar, gente. Claro, sí, bueno. Entonces, claro, empezaron a hacerle una movida interna a Mossadegh, le organizaron un golpe de Estado, cayó Mossadegh, restituyeron al Shah Reza Pahlavi, el Shah dijo, sí, llévense todo el petróleo que quieran. Empieza todo un malestar social muy importante que explota 25 años después, ¿no? Claro. Con la irrupción del Ayatollah Khomeini. Y la vuelta atrás en la conquista de derecho y imposición otra vez de todas las costumbres del Islam. Claro, ya con una postura más radicalizada, porque ante semejante ofensiva militar, cultural, económica, pasa eso, la reacción después. Y bueno, y ahí empieza el Ayatollah Khomeini, identifica que Israel tenía algo que ver con todo el juego geopolítico generado en Medio Oriente, los intereses petrolíferos, etcétera. Entonces empieza a llamar a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. Claro. Y entonces empieza una gestión. Y Estados Unidos en paralela empieza a utilizar algo que ya venía haciendo, pero de forma ya sin velo, que ocultara la relación, a Israel como su base de operaciones. Totalmente. En función de tratar de contener no solo lo que pasaba en Irán, sino también en toda la región, ¿no? Metiéndoles mucha nafta bélica para que estuvieran preparados para situaciones como la que estamos viendo ahora. Bueno, desde octubre del 2023, cuando empezó la ofensiva de Hamas en Israel, hubo cerca de 200 colaboradores humanitarios de las Naciones Unidas que fueron muertos. Incluso hay un testimonio que fueron ejecutados, bajados de las ambulancias y asesinados. Por eso, bueno, las víctimas civiles en Gaza se estiman en 67.000. No, sí, son números disparatados. Sí, 67.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Sí, por supuesto. Cientos de miles de heridos, desplazados. Una situación terrible. Estamos haciendo una alianza geopolítica con... es interesante analizarlo así, porque lo que estás diciendo es que estamos haciendo una alianza carnal, ¿no? Como en su momento la tenía Menem con los Estados Unidos, en este caso también con los Estados Unidos y con Israel. En detrimento, porque yo insisto, las relaciones bilaterales, si fuera un país pragmático, salvando algunas diferencias y poniendo ciertos límites, no tendría por qué no hacerla con varias naciones si me conviene, ¿no? Por supuesto, si hay una dictadura sangrienta en un país, como forma de sanción no establecería relaciones con ese país. Pero, por ejemplo, uno nos explica por qué dieron marcha atrás con una de las pocas medidas buenas que hizo Alberto Fernández, que es consolidar la unión con los BRICS. Que tiene tanto potencial y tan bien nos viene. Y vos hablabas del tema Malvinas. Cuando le tengamos que pedir nuevamente apoyo a esos países, ¿con qué cara le pedís a Brasil, China, India, Rusia que te apoyen en tu reclamo con Malvinas? Si vos te fuiste de los BRICS, de alguna manera los despreciaste y te sumás a países como Estados Unidos e Israel que con respecto a Malvinas te dicen pito catalán, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Unite con Israel y Estados Unidos en lo que te conviene, por supuesto. Pero aparte Estados Unidos compite con nosotros, por ejemplo, por el mercado europeo en materia de agricultura. Entonces te estás uniendo un tipo que compite con vos en condiciones aparte que te rompe el alma. Sí, aparte, ¿cuál es el negocio? En un año y medio, ¿cuál es la inversión que vino de Estados Unidos? Bueno, más allá de... Creo que la respuesta a esto, a la política exterior, es la misma que teníamos programas atrás con el tema de la cultura, la educación, la industria. No importa. Evidentemente acá el país no importa, lo que importa es disgregar, diluir todo atisbo de organización, de estructura económica, cultural, todo, pero sabe para quién o con qué objetivo, ¿no? Se está haciendo todo esto. Sí. Bueno, un poco lo que decíamos programas anteriores, ¿no? Uno se explica por qué ese desinterés en la ciencia y la tecnología de este gobierno,
cuando haces este tipo de análisis también, ¿no? Porque va en el mismo sentido. Sí. Y bueno, y también el ataque a la cultura, porque si vos tuvieras estos temas más o menos resueltos o con unas políticas públicas de apoyo a todos estos sectores, y la cultura, por ejemplo, es uno de ellos, bueno, son como trabas, ¿no? Y yo te propongo que para otro programa analicemos también cuáles son las trabas que representa para, no el gobierno Milei, sino para este tipo de pensamiento, porque creo que excede a Milei, a un gobierno, ¿no? Y es transversal quizás a muchas otras ideas que en algún momento hasta se planteen como alternativas a Milei, que en realidad sea una especie de plan B de lo mismo. Pero ¿qué representa, por ejemplo, la Constitución del 94, reformada del 94? Porque te propongo este ejercicio, hacerlo en otro programa, identificar cuáles serían los artículos que más molestan a este tipo de concepción. Porque recordemos que cuando se reformó la Constitución, por ahí me estoy yendo de tema, perdón, cuando se reformó la Constitución en el 94, se incorporaron, fruto de un acuerdo entre Menem y Alfonsín, varios artículos cuya tendencia era bastante progresista a nivel internacional. Me cuesta usar la palabra progresismo porque ha sido tan vapuleada, ¿no? Pero realmente eran modernos cambios sociales, claro, ¿no? Sociales, de promoción social. Incorporaban una dimensión social muy interesante en materia de derechos humanos, derechos de tercera generación, como se los llamaban, con respecto a los derechos que tienen que ver con el ambiente, con la protección del ambiente. Y son todas molestias, en definitiva, para una forma de pensar el país, que es la que estamos viendo ahora. Porque, por ejemplo, todas las medidas que está tomando Milei con respecto al ambiente y el desconocimiento de los tratados internacionales o de las cumbres internacionales y todo esto, va en contra de la Constitución Nacional, de la nueva Constitución Nacional. Sí. Después, el tema del Consejo de la Magistratura, la composición del Consejo de la Magistratura actual, culpa de Milei, de Macri, también hasta de Cristina Kirchner. Después, el 94, no está compuesto de la forma que decía la Constitución Nacional. En fin, establece un montón de cosas la Constitución, bueno, ni hablemos de los de 14 bis y todos los derechos de los trabajadores, porque si no, pero bueno, yo si fuera presidente vería en la Constitución, si pensara como Milei, una molestia constante. ¿Por qué? Porque de la Constitución se agarra el Poder Judicial para después meterte preso. Sí. ¿Entendés? Entonces, si el Poder Judicial termina siendo tan poderoso como demuestra serlo ahora, ¿no? Porque la debilidad de la política es lo que hace que sea poderoso el Poder Judicial, y yo soy presidente y estoy gobernando en contra de la Constitución, el día de mañana el Poder Judicial me tiene en sus manos. Claro. Porque si yo tengo una Constitución que avala todo lo que digo, por más que el Poder Judicial sea fuerte, le va a costar un poquito más agarrarse de algo, ¿no? Sí, sí. No sé si se entendió, pero podríamos hacer ese laburo. Está bien. No, yo pensaba en la Constitución del 49. Bueno, claro, esa es mucho más progresista, y después, si querés. Y después que pensaba en el estigma, ¿no?, que se cargó sobre Perón y el peronismo, que se cumplieron 70 años. Eso también, 16 de junio, y no hablamos nada del tema ese. Del bombardeo a la Plaza de Mayo. Es una barbaridad que solamente ese tema lo reivindique a un sector, ni siquiera todo el peronismo, un sector del peronismo, y no sea un escándalo. Eso es lesa humanidad, eso es... no sé si lesa humanidad, porque en realidad las 300 personas que se murieron eran pobres personas que andaban caminando por la plaza, no eran ni siquiera que hubo una concentración de peronistas y fueron a bombardear. Claro. Un desastre, como nación, que se olvide eso, que pase desapercibido, que no sea un feriado nacional donde se rememore ese tema. Sí, todo en nombre de la libertad, ¿no? Porque si vos escuchás el discurso después que difundieron los militares que organizaron esa masacre, claro, hablaban de la libertad. Y después cuando llegó la libertad, fusilaron secretamente en José León Suárez, en Basurales. Aparte de, todo un fenómeno de persecución, censura, que se dio brutalmente, todo en nombre de la libertad. Sí, no, es increíble que hoy no se recuerde eso como un día negro realmente de la historia argentina, y que solamente lo recuerda un sector. Sí. A mí me sorprende eso. Sí. No, porque hablaba linkeaba, ¿no? Cuando vos hablabas de la Constitución, me fui algo... Y el estigma, ¿no?, de nazismo que se le endilgó al peronismo en algún momento... como dato es que Perón fue el primero en dar un cargo público, en tener un funcionario de origen judío, ¿no?
porque se habla del el aluvión de criminales nazis que llegaron a la Argentina. Sí. Bueno, yo les recomiendo a quienes estén interesados en saber más sobre el tema que googleen Paperclips, que fue un programa de Estados Unidos, ¿sí?, para hacerse con un montón de criminales de guerra nazi, pero que le eran funcionales y útiles para lo que vino después, que era la Guerra Fría y el enfrentamiento con el bloque soviético. Se estima que había más de 700 criminales de guerra nazi. Bueno, Ernest von Braun, el héroe de la cohetería, fue elevado a la categoría de héroe nacional en Estados Unidos, prohombre de la ciencia, ¿verdad? ¿Cuánto era el que hacía las bombas para dinamitar Londres hasta sus cimientos? Otros fabricantes de armas no tuvieron esa suerte porque no le era de utilidad a Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. O sea, existe el nazi y el nazi. El nazi gauchito. Claro, Bueno, se nos fue el programa otra vez, por suerte, porque la verdad que esta parte del programa se vuelve tan interesante y dinámica que se nos va volando. Igual, no se deje engañar, ahí 59, nos quedan 2 minutitos más. Sí. ¿Te parece retomar el tema del análisis de la Constitución? De la Constitución, sí, del 94, perfecto. ¿Por qué traigo el tema a cuento? No porque porque quiera hacer un revisionismo histórico, porque la Federation me dijo que hay fuertes intenciones de Javier Milei, del gobierno de Milei, en función de cuál sea el resultado de las próximas elecciones, es decir, en función de cómo quede compuesta la Cámara de Diputados y de Senadores, hay fuertes intenciones de cambiar la Constitución. Ustedes saben que nuestra Constitución tiene una composición, pero también en su diseño fija algunas condiciones para su reforma que la hacen bastante pétrea, ¿no? Bastante difícil de cambiar, entre ellas mayorías especiales, para llegar a la Convención Constituyente y debatir sus cambios. Entonces necesita una mayoría fuerte y contundente. Hasta ahora Milei viene gobernando de prestado con el PRO, con el radicalismo, con los federales de Pichetto, etcétera, y con los propios, que son poquitos. Es decir, no le alcanza ni para nada, así le va en el Congreso, le va bastante mal, ¿no? Depende siempre de otros. Si logra consolidarse con un triunfo, Milei, más allá de consolidar todas sus políticas, podría llegar a ver este sueño de cambiar la Constitución, en el sentido que vamos a analizar el martes que viene, sin demasiados problemas. O sea que representa una oportunidad para Milei y un peligro para la oposición, a quienes piensan distinto a Milei, el hecho de que gane las elecciones legislativas próximas. Perfecto. Así que bueno, lo analizamos a fondo la próxima. Perfecto. Gracias, Gariglio.